platicando y a las nietas del hermano Pedro también apenas las estoy conociendo más y más. Entonces, por aquel lado, él me dijiste que era tu primo, Kevin. Okay, Kevin, Maribel, ya te conocía. Tú también eres nieto del hermano Pedro, ¿verdad? Ah, okay. Bueno, los folletos que agarraron ahorita, esos son del tema del hermano Alfredo, esos ahorita no son de mi tema. Entonces, digo, porque no van a encontrar algo de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, miren, bueno, tenemos como título principal el retiro espiritual de jóvenes organizado por la Iglesia de Jesucristo en Chimalhuacán. Y yo, un servidor, soy el presentador de esta introducción. Me llamo José Sánchez Espinosa y el tema principal de esta introducción y del retiro es acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, vamos a... de ahí a... ¿Ustedes qué pudieran decir? Bueno, algo que sí me gustaría que entendieran, más allá de que pues son jóvenes y creen que por el tipo de campamento y tipo de lugar pueden considerar ustedes que se vienen a divertir, a quemar bombones, a desvelarse, a ver quién aguanta más a desvelarse en la noche. Pues yo quisiera recomendarles que inclinaran su oído a lo que se va a compartir estos 2 días por parte de los hermanos, que tengan esa sensibilidad porque, pues, aunque parezca que no, tal vez alguno de ustedes no vuelva a estar presente en un retiro espiritual, algunos ya van a salir de la adolescencia, algunos van entrando, entonces uno no sabe hasta qué día va uno a existir. Dicho esto, pues voy a comenzar con la introducción, donde vamos a definir qué es joven, porque pues hay mucho adulto ya mayor que se siente aún joven, ¿no? Pero los que se hacen llamar como chavorrucos o de esa manera, ok. Pero la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, o el diccionario, define joven como alguien que se encuentra entre los 12 a 25 años y dice que es una etapa antes de la madurez, del cerebro. Entonces, así como cuando nosotros, bueno, a mí me pasó cuando era pequeño, tenía 10 años, yo jugaba con carritos y de repente pasé a la secundaria y le perdí el gusto a jugar los carritos, hasta como que me empezaba yo mismo a sentirme mal. Decía, ¿por qué esto que antes me agradaba, esto que antes me gustaba, ahora me resulta aburrido? Pues así mismo les va a pasar cuando ustedes dejen de ser jóvenes. Van a lo mejor ahorita quieren correr, quieren saltar, quieren hasta volar, pero va a llegar el momento en que van a salir de esa etapa y van a querer descansar, estar en paz, estar sentados. Por eso es la recomendación donde dice la escritura en Eclesiastés 12:1, que es el tema que me toca compartir. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿A quién de ustedes les gustaría tener unos zapatos nuevos y que su papá se los haya comprado con mucho sacrificio
y de repente que llega el primo que es muy grosero, se los ponga y después de que se fue a jugar fútbol, regrese y se los coloque en la misma caja. ¿Ustedes qué sentirían? Por ejemplo, ¿qué sentirías tú, Josué? Que tu papá te comprara unos tenis nuevos y con mucho esfuerzo y que llegara alguno de tus primos que sabes que es tremendo y los usara e incluso los rompiera y de repente a escondidas te los dejara debajo de tu cama y tú al descubrir que tú ibas con el pensamiento de que estaban nuevos y cuando los abriste tuviste una decepción, ¿qué sentirías tú? Primero sentiría tristeza, porque si es algo tan nuevo, o sea, sería bueno en esta forma estrenarlo, y en la otra sentiría como un resentimiento en él, pues porque los agarró sin permiso y aparte no solamente los agarró y los ensució, sino que también los rompió, les pegó algo así. Es correcto. ¿Verdad que se siente un sentir de molestia, de enojo, porque alguien quiere estrenar lo que es tuyo y luego sin permiso y luego te los entrega y no tiene la delicadeza de limpiarlos, de pedirte una disculpa? Asimismo es lo que te dice el Señor, que mientras estás joven estás lleno de energía, estás lleno de vitalidad, y por ejemplo, lo que el Señor quiere es que no pases por ciertas cosas para que cuando regreses, ya regreses lastimado, porque Él quiere usar tu juventud para que le sirvas, te quiere nuevo, Él es el que te quiere estrenar en la vida, que todo lo que hagas tú sea para gloria y honra del Señor. Así mismo se siente el Señor cuando nosotros desperdiciamos nuestra juventud tratando de agradar las cosas del mundo y luego ya regresamos todos lastimados, porque en lo personal a mí así me pasó. Conocí de Dios, sentí una paz que me sobrepasaba en ese momento, pero después como por las circunstancias en las que me encontré, regresé a probar ciertas cosas que no me edificaron e incluso me desarrollaron enfermedades como lo que es la ansiedad y la depresión, enfermedades que la verdad ahorita en la etapa en la que ustedes están muy probablemente no han experimentado, pero créanme que va a llegar un momento en el que van a descubrir lo que es el estrés, cuando les toque a los varones salir a trabajar, sustentar una casa, sustentar una familia, y va a llegar el momento en el que pues se van a sentir presionados. Entonces, Eclesiastés 12:2, a manera de explicación, nos dice, como pueden ver la diapositiva, podemos ver a una persona muy juvenil, llena de energía, hasta si se dan cuenta, hasta el sol es radiante en esa parte de la imagen, tiene un brillo muy bonito, y del otro lado podemos ver a una persona ya adulta, una persona enferma, hasta la imagen representa que es tristeza, sombrío, y nos dice la explicación de Eclesiastés 12:2, perdón. No esperes a que tus fuerzas, tu energía y tu brillo empiecen a apagarse. Busca a Dios antes de que lleguen las etapas difíciles, cuando las pruebas de la vida parezcan no tener descanso. Eso se refiere muchas veces a que en la etapa adulta, aún incluso económicamente, llegamos a tener muchos problemas que, aunque no lo crean, a mi edad y a la edad de los que tienen 20 años, muchas veces llegan a acabar en suicidio por las deudas. No sé si algunos de ustedes conozcan a algún familiar, algún conocido que por las deudas o porque se sintieron presionados acabaron suicidándose. Entonces son temas que
que sí son muy preocupantes para la vida de los jóvenes. Entonces, aquí tenemos como aquí tenemos otra imagen donde podemos ver un cerebro y dice la pregunta, que ya viene el hermano José Luis, me hizo favor de corregirme, que por qué va separado. Dice, ¿por qué debo de empezar ahora que soy joven? El cerebro, un área en mi cuerpo por atender y por comprender. Por ejemplo, tú, Vanessa, ¿qué consideras que hace el cerebro en tu cuerpo? ¿O qué función tiene el cerebro en tu cuerpo? Pensar, sí, correcto. Pues yo pienso que pensar o razonar. Exactamente. Tú, Amber, ¿qué consideras qué función tiene el cerebro? Es lo que te indica la movilidad de tu cuerpo y te dice Sí. lo que está bien o mal. Digamos que es como un control de mando, ¿no? Es como la computadora que gobierna el cuerpo. Tú, Arumi, ¿qué consideras tú consideras que el cuerpo de un joven es igual más bien el cerebro de un joven es igual al cerebro de un adulto? ¿Por qué? Porque el joven tiene más movilidad, ¿Más movilidad? pero más movimiento que... ¿Más agilidad? No, pero el cerebro. Sí, porque retiene más ¿El cerebro de un adulto retiene más que el de un joven? los jóvenes que apenas están aprendiendo. O sea que se puede decir que un joven va aprendiendo cosas que tal vez el cerebro de un adulto ya sepa, ¿no? Es correcto. Bueno, aquí tenemos la parte de a que no sabías, o como en la casa decimos, dato inquietante. Entonces, dice, ¿a que no sabías que tu cerebro y la corteza prefrontal está en desarrollo? Es decir, esta parte que aparece aquí, esta parte que nosotros tenemos aquí, en la etapa en la edad que ustedes están, todavía no alcanza a madurar completamente. Va a madurar con el paso de los años hasta los veintitantos. Esta parte está encargada de controlar impulsos, planificar y tomar decisiones. Muy probablemente ustedes a su edad que tienen, ustedes se enfadan muy rápido, toman decisiones a veces de las que pasado un tiempo creen que han hecho cosas malas, pero también el cerebro se encarga de generar la dopamina. ¿Alguien había escuchado esa palabra, tú, Maribel? ¿Habéis escuchado la palabra dopamina? Tú, Yasmín, te llamas Yasmín, ¿verdad? Hanna, ¿habéis escuchado lo que es la palabra dopamina? Bueno, tú, Yasmín, ¿no sabes? ¿No has escuchado? ¿Y quién es Yasmín entonces? Sí, pero yo vi que alguien traía Yasmín en su jugando con la mente. Ok. La dopamina es una sustancia que produce nuestro cerebro y la cual es encargada de producir placer. ¿Quién ha experimentado en su casa cuando, bueno,
los jóvenes que les gusta el deporte, ¿quién ha experimentado que después de que van a jugar y regresan a su casa, descansan muy tranquilamente? Sí lo has experimentado, Maribel? Que llegas después del juego y te sientes cansada y a gusto y te acuestas a dormir. Yo no puedo hacer eso. A veces no. Yo no puedo hacer eso, me mandan a hacer cosas. Bueno, digamos que cuando haces ejercicio durante el día y ya estás muy cansado y ya te toca ir a dormir, muchas veces descansas bien en paz, o sea, ya no te quieres levantar porque te sientes tan relajado que ya quieres descansar. Obviamente después de tu debida oración. Claro. Entonces, eso es lo que genera el cerebro, dopamina. Es una sustancia que produce placer y que nos hace sentir tranquilidad y gusto. Pero digamos que en la actualidad un dispositivo como lo que es el celular dice lo siguiente: ¿a que no sabías que el sistema de recompensa, o sea, la dopamina, como ya platicamos, la sustancia que genera el cerebro, está muy activo, lo que hace que busquen experiencias placenteras inmediatas? Yo me imagino que ustedes han experimentado que cuando están pasando videos o entreteniéndose en cosas en el celular, llega el momento en que tienen la necesidad de seguirle hasta ver cosas que les agradan. ¿Por qué? Porque están jugando con su propio cerebro. Su propio cerebro les está diciendo: esto que acabas de ver me acaba de producir placer, síguele, dame más. Y cada vez se va aumentando la adicción a esto, porque como es digamos como en la etapa adulta, que por ejemplo mi hermano Daniel, mi hermano Mauricio, aquí mis hermanos José y Arturo, pues si de repente se oyera en nuestro celular un depósito así de que se oyen monedas, dices: ah, qué bueno. Y pasado 5 segundos otro, dices: qué mejor. Y así unas 5 veces y dices: qué contento estoy. Pues pasa lo mismo con los videos del entretenimiento. Y no solo con el entretenimiento del celular, sino aún con algunas cuestiones que el Señor llama pecado. Y nos dice que por ello las redes sociales son tan adictivas, te genera placer inmediato. Cada like o me gusta, cada video de morbo, mal llamada curiosidad, genera una adicción al celular, ya que es el medio por donde se frecuentan estas acciones. Cada like, comentario, mensaje activa el sistema de dopamina. Las redes sociales ofrecen recompensas pequeñas pero constantes, generando un ciclo de quiero más, similar al que ocurre con ciertos juegos o incluso sustancias. Ya cuando uno está en una etapa también adulta y también joven, como aparentemente no, pero como nuestro cuerpo no tiene paz, no tiene tranquilidad, tenemos la necesidad de sustancias. Por eso es que ustedes pueden ver que muchos de sus amigos, muchos de sus conocidos pueden llegar a drogarse, y a lo mejor con ustedes sus padres hablan y les dicen: no hagas esto, ve el hijo de tal y todo eso. Incluso ustedes se pueden sentir mal por algún amigo drogadicto y dicen: ¿por qué lo hace? Aún quisieran a lo mejor ayudarlos a salir de ese tema, pero como dice la ciencia, la dopamina es una sustancia que produce placer, y al no tener una paz y una seguridad en el Señor, como lo hacemos los que amamos al Señor, buscamos la manera de reforzar esa dopamina por medio, como dice, de redes sociales, de juegos o sustancias.
Bueno, no quiero dejar de lado por qué un joven es muy propenso a este tipo de situaciones, porque como ya marcamos, el cerebro del joven está en desarrollo, todavía no madura. Por eso ustedes, aunque se pudieran sentir ya personas muy independientes, incluso a veces de sus padres, ya se sienten con la facultad aún de incluso tomar decisiones, deben de entender que aún su cerebro no está desarrollado y que está expuesto a a ser controlado por varios impulsos y decisiones malas. Aún el libro de Gálatas 4:1 dice, a ver, me lo va a tratar de explicar Hannah. Dice Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué pudieras alcanzar a percibir? Con tus propias palabras. Ella ya la que tiene el micrófono. Ella se salvó. ¿Pudieras entender que el hijo es dueño de todas las cosas del padre? Bueno, ¿o qué pudieras entender? No, porque la verdad Está bien, no te preocupes. Mira, lo que trata de decirnos el texto bíblico es que aunque ustedes son hijos, cada uno cuenta con una familia, y aunque ustedes serían los herederos de las cosas de sus padres, si a ustedes se los dan en este momento, ustedes no pudieran, digamos, invertirlo en un buen negocio, llevarlos a un buen puerto, generar más, sino por las pasiones que ustedes tienen en los momentos, como ya vimos cómo la ciencia respalda la escritura al decirnos que ahorita están en una etapa inmadura, pues van a desechar todo lo que hayan construido sus padres. Por eso es necesario que ustedes estén bajo maestros y padres para que les ayuden a administrar bien los bienes cuando ustedes lleguen a tener una etapa adulta. Eso es lo que quiere decirles la parte de la escritura, que entre tanto ustedes están jóvenes, ahorita no pueden tomar decisiones sensatas, pero va a llegar el tiempo en el que sí lo puedan hacer. Y como ya habíamos visto, la diapositiva anterior dice, ya estamos recalcando mucho que la juventud es igual a ser controlado por los impulsos y las pasiones de mayor grado. Ahora sí, tu nombre, por favor. Ana, una disculpa, porque Ana, ¿qué entiendes por una decisión impulsiva? Una decisión impulsiva, o ¿cómo lo entiendes tú? Una decisión pronta, ¿cómo lo entiendes tú? Se puede decir que es como una decisión que haces sin pensar, ¿no? O sea, que la tomaste en el momento, no te detuviste a meditarlo, a reflexionar, ¿no? Y que muchas veces esa misma decisión te lleva a sentirte mal. Bueno, ¿qué entiendes, Jade, por pasiones? Con tus propias palabras. ¿Un gusto? Sí, un gusto que se pudiera decir que a lo mejor puedes controlar.
O sea, si tú fueras por la calle y de repente fuiste a hacer ejercicio y pasas y hueles unas carnitas bien ricas, se vuelve una pasión, pues se vuelve un gusto, que dices, ahora llegando a la casa, lo primero que voy a hacer es calentarme la comida. Exacto. Bueno, ese es un gusto, pero una pasión, conforme dice la Escritura, es un gusto que ya no puedes controlar. Hay gente que incluso llega a robar, pero por gusto, o sea, ya no por necesidad, sino por sentir la adrenalina de salirse con el arma de fuego y despojar a alguien de sus pertenencias aunque no lo necesite. Entonces, podemos decir que la juventud está controlada por impulsos y pasiones en mayor grado. Por eso es que, según la ciencia, un joven es más propenso a sucumbir a las adicciones por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Yo creo que aquí muchos de nosotros podemos, en la divina creación del Señor, nos pudo haber faltado una sustancia, algún brazo, alguna pierna. Es un factor biológico, psicológico también, que por el medio en el que hayamos crecido podemos haber sufrido maltrato, y sociales puede ser la inseguridad. Pero lo que hay que recalcar aquí, que el joven puede ser controlado por esos factores que le marca la sociedad, como bien veíamos. Un factor social, este artista yo creo que todo el mundo lo conoce. Él tiende a vestirse afeminadamente o homosexual por moda, aunque es varón, aunque pudiera declararse varón, a él, por la presión y por la idea de vender más discos, él tiende a hacer este tipo de situaciones. Un factor biológico es, como veíamos, la falta de dopamina que llegan a tener muchos jóvenes y muchos adultos, genera que esa dopamina la busquen por medio de las drogas. Allá en Estados Unidos hay una droga que tiene de base el fentanilo, y no sé si lo han visto en las noticias, le llaman el pasillo de la muerte. Es mucha gente drogándose, o sea, parecerían zombies que están en la calle. Y aquí, bueno, el factor psicológico, retomando lo del celular, que a veces, como no nos sentimos tranquilos o bellos conforme dicta la sociedad, tendemos a ponernos y abusar de los filtros. Y pues aquí tenemos una imagen, ¿no?, de cuando se mueve en el Snapchat y sale otra imagen. Pero son situaciones en las que la juventud se siente presionada por el hecho de pertenecer a un lugar. Bueno, también Eclesiastés 3 nos dice: cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Si podemos ver en la comparativa de la imagen, vemos a alguien muy radiante, muy juvenil, y aquí de este lado es lo que nos dice el Señor. Las manos que alguna vez fueron muy fuertes ya están desgastadas. La mirada brillosa, radiante, conquistadora, se vuelve muy sombría y triste. Aún cuando una persona es joven, puede sentirse erguido, muy recto, con mucha firmeza, pero cuando uno llega a cierta edad, el mismo cuerpo se va encorvando. Por eso es que nos dice, la explicación es que acuérdate de Dios antes que tus piernas y tus brazos empiecen a temblar por la edad, la espalda se encorve, se caigan los dientes y los ojos ya no vean con claridad. La invitación es que
ahora que tú eres joven, los brazos fuertes, te dice que ni los brazos fuertes, ni la salud física, ni los ojos radiantes durarán para siempre. Ustedes deben de comprender que incluso hasta esa tersura de piel, esa elasticidad que tienen en la piel, ese brillo de los ojos que ustedes tienen mucho, un cabello negro, va a llegar el momento en que ustedes ya no lo tengan, porque vendrán los días de la vejez. Por eso es que la invitación se les hace a reflexionar acerca de la fuerza y la belleza, la visión, la energía, se irá. O a lo mejor ustedes en la etapa en la que están ahorita de jóvenes, creen que no van a llegar a nuestra edad, a la edad del hermano José Barrios, a mi edad, a la edad del hermano Arturo, o a lo mejor han de pensar que nosotros también nunca fuimos jóvenes, que siempre hemos estado así de grandes y arrugaditos, pero también fuimos jóvenes. Y qué bueno también hubiese sido que en ese momento nos hubieran compartido la palabra para aprender a tomar decisiones y honrar al Señor. Dice la siguiente diapositiva que, como podrán ver, pues también aún todo el ruido que hay por fuera, y aún en una casa donde ustedes por su propia juventud generan mucho ruido, cuando llegan a cierta etapa donde ya ni los nietos a veces quieren visitar, tu casa es muy solitaria, te levanta el despertar de las aves y tú dices, quiero dormir un poco más, pero ya no puedes porque ya descansó tu cuerpo. Eso es lo que te invita el Señor, a que consideres que va a llegar la etapa donde tú ya tengas una etapa de madurez y tu casa puede estar vacía. Por eso nos dice, acuérdate de Dios antes de que tus oportunidades se cierren, la actividad en tu casa disminuya, haciendo referencia a que cuando uno ya es adulto mayor, muchas veces ya los nietos están viviendo su propia vida, los hijos viviendo su propia vida, y se encuentra una casa, aún puede ser grande, pero en silencio. Dice, y en esa edad aún dormirás y despertarás porque ya no podrás disfrutar más dormir. Agradece hoy que puedes cantar, hablar con claridad y disfrutar de la música. Úsalo para las cosas que tengan valor eterno, no para entretener lo que no edifica. Eclesiastés 12:4 nos recuerda que la salud y los sentidos no duran para siempre. Lo que hoy disfrutas, escuchar, cantar, dormir profundamente, un día se irá. Por eso no vivas solo para el placer del momento. Dedica tu juventud a lo que deja huella. Aprende, sirve, ama y sobre todo conoce a Dios. Aún también va a llegar la etapa en la que, aunque ustedes no lo crean, y aún yo cuando estaba estudiando esto no lo podía creer, pero hay muchas personas que ya a cierta edad temen hasta caerse. Hagan de cuenta que uno va caminando así y ustedes van caminando con mucha libertad y dicen, ¿caerme? Pues ¿cómo me voy a caer si estoy como dicen, en mi prime, en mi mejor momento, en el momento de mi vida? ¿Cómo voy a caerme si yo domino, controlo este cuerpo? Pues así se llega a esa edad en la que hasta salir a la calle les va a dar temor. ¿Por qué? Porque, como bien decía la diapositiva anterior, o unas diapositivas anteriores, que la fuerza de las piernas se va a ir, la fuerza de los brazos se va a ir. Aún querrán, como la imagen, juntarse con otros viejitos e irse acompañando, caminando. Aquí en esta imagen podemos ver que cada vez a cierta edad va a presentarse un temor a la muerte cada vez más.
van a decir, yo incluso, bueno, alguien que conozca del Señor, pues un día más, a esa edad, va a ser muy, de mucho agradecimiento al Señor, porque aún siendo joven, también uno se muere, pero ahorita lo vamos a ver. Dice que aún cuando llegan a cierta edad, y este es otro dato que yo no he experimentado, pero debo de considerar, que van a perder el apetito. Eso es lo que dice el rey Salomón, que van a perder el apetito. Cuando a uno le gustan, por ejemplo, la última vez que comí barbacoa fue en casa de mi hermano Daniel Maya, pero imagínense esperar ese día que por lo regular lo venden el sábado y el domingo, y tener ese gusto de querer comer y de repente que no te sepa la comida como te sabía antes. Yo todavía no me lo imagino, pero si lo dice el Creador, lo creo. Aún dice que llegará la etapa en que aún ustedes se preocupen porque van a partir de esta vida y muchos de sus familiares o aún sus hijos van a llorar por ustedes, van a dejar una tristeza. Y ahí es cuando nos dice la reflexión que, que un día otros llorarán por ti, cómo habrás vivido y qué dejarás como huella. Y Eclesiastés 12:5 nos hace un llamado a despertar. Aunque hoy tienes fuerza, salud y energía, el tiempo pasará. Por eso no desperdicies tu vida, llénala de sentido, busca a Dios mientras estás en condiciones de hacerlo y vive de manera que el día de tu muerte no sea un cierre amargo, sino un paso a algo mejor. Bueno, a que no sabías parte 2. Entonces, estadísticas mundiales, lo que veníamos hablando hace rato, que muchas veces asociamos la edad con la muerte, pero la realidad es que no. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud, que es una organización como la ONU, como la que mantiene la paz en el mundo, una paz, pues, digamos, ficticia, pero es una organización, dice que las estadísticas mundiales demuestran que la muerte entre niños y jóvenes se encuentra entre los 10 y 24 años de edad. De los 10 a los 24 es como primer caso, tiene lesiones no intencionales, accidentes en tránsito, ahogamiento, o lo que se llama haciendo trucos también en la moto. Por eso es que muchos jóvenes, retomando, cada día te pregunto, otra vez, Said, ¿tú por qué crees que es más propenso que un joven muera manejando motocicleta que un adulto? ¿Crees que tenga el mismo control y la misma paciencia para manejar motocicleta? No. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿por qué crees que no? ¿Podrías considerar que porque el cerebro de un joven aún está en desarrollo y es ganado por impulsos? Es lo que es correcto. O sea, el cerebro de un joven es ganado por impulsos y emociones, por eso es muchas veces muchos jóvenes salen a la calle y en su propia calle andan haciendo caballitos, andan subiendo 3, 4 personas. Pues eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que la primera causa de la muerte es por situaciones de tránsito. La siguiente es por odio, por homicidios.
Aún Romanos dice que no solo el que las hace, sino el que se complace en verlas. Lo que en el refrán dice que no solo el que mata la vaca, sino el que le agarra la pata también va a ir al infierno por disfrutar de la muerte de otras personas o porque se goza en quitarle la vida a otras personas. Pero eso pasa mucho en los jóvenes. Yo cuando tenía su edad, pues cuando querían arreglar una situación con alguien de la escuela, iba toda la banda de la colonia y esperaban al joven que había que apapachar, lo apapachaban y se iban. Y muchas veces en mis años de juventud, pues eso era pues a golpe limpio, me imagino que también de mis hermanos, pero ya a su edad creo que se han multiplicado las armas de fuego, o ya es más fácil adquirir armas de fuego y llegar y sin mediar palabras. Incluso en las noticias he escuchado que antes el maestro de la escuela se veía como una autoridad, que incluso el maestro te podía corregir con un golpe, un jalón de patillas, te pegaba en los dedos, pero creo que ahorita ustedes, los que van a la escuela, ustedes ahora controlan a los maestros. Si les hace algo, si les saca una calificación, ustedes pueden mandar a traer a su papá que se arregle a golpes con el profesor, cosa que antes no se veía. Otra de las causas de la muerte es el suicidio o autolesiones intencionales. ¿Tú qué entiendes, hermano, por suicidio? Exacto. Que acabas con tu vida tú mismo. Eso es parte de lo que el Creador siempre ha estado anhelando. Dice la Escritura que Dios anhela tu corazón celosamente. El Señor lo único que quiere es traerlos a sus mandatos y sus estatutos para que no caigan en esto, en esa incertidumbre de yo no tengo a nadie, no le intereso a nadie, no le importo a nadie. Ese es un engaño que nos marca la sociedad y el diablo, que como las diapositivas anteriores, que si no nos vestimos de cierta forma, que si no probamos ciertas sustancias, que si no estamos activos en las redes sociales, no importamos. Y a su edad, como hemos visto, como su corteza prefrontal está en desarrollo, ustedes, aunque no lo crean, están muy accesibles a caer en esas situaciones. Otro de los factores son los embarazos juveniles, donde muchas veces, no sé si algunas de ustedes, tú, Leslie, has llegado a conocer a alguna amiga, una compañera que a una jovencita que haya abortado, que haya tenido pues algunas complicaciones, o algunos de ustedes. ¿Tú, joven, cómo te llamas? Josué. Josué, igual que Ricardo. Ricardo. A una amiga de él. ¿Y qué le pasó? Si no, a grandes rasgos. Pero no, pues creo que no lo quería tener y abortó. ¿Aún cuánto cuesta abortar un bebé? ¿No te dijo? No, ¿O es fácil? no, más sé que lo abortó. No, Pero muchas veces las clínicas o el mundo se presta a esas situaciones que se ponen en contra de la vida. Y aún incluso, como dicen las estadísticas, o sea, los mismos que hacen las estadísticas ponen los medios para abortar y también cuentan la gente que se muere cuando abortan. Entonces es ilógico lo que muchas veces el mundo nos prepara. Pero otra de las veces, yo creo que a muchos de nosotros nos dio COVID, o no creo haber sido el único que nos contagió a todos. Pero es uno de los factores de que se muere la gente. Entonces, esto nos deja aquí para pensar que
Permítanme. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tal vez ha sido una etapa en la que ustedes no se han cuestionado entre la vida y la muerte, o a dónde irá su alma, si los espera los brazos de Jesucristo o los espera pues también los brazos de Satanás, porque ahí es donde va uno. La reflexión es que por más que cuides tu cuerpo, al final volverá al polvo. No pongas tu identidad solo en lo físico, ya que el espíritu vuelve a quien lo dio. Es un recordatorio que no somos físicamente eternos. No, lo más importante no es cómo luces ni qué tienes, sino cómo estás con Dios. Vive tu juventud con propósito, sabiendo que un día tu cuerpo se apagará, pero tu espíritu enfrentará la eternidad. Prepárate desde ahora. Muchos de ustedes, como bien les decía, no se han preguntado con esta situación. Por ejemplo, tú, Carlos, el nieto del pastor. Carlos. ¿Tú qué decisiones crees que pueda tomar un joven para ir al infierno? Pues las malas. Sí, pero digamos, algún ejemplo. Tomar en exceso alcohol pudiera ser uno. Sí. Puede ser robar, matar, casi que los 10 mandamientos que dice la palabra de Dios. Ok. Y debiéramos de creer todo esto. Les hago una comparativa actualizada de quién era el rey Salomón y en la actualidad. ¿Ustedes conocen a Elon Musk? ¿Ya han sabido que es el más rico del mundo en estos momentos? Como lo pinta la imagen, Elon Musk es el dueño de Tesla. Imagino que se han de conocer esos autos, ¿no? Que son eléctricos y se ven muy futuristas. Él es aún dueño de cohetes espaciales, hace experimentos. Él es uno de los que propone ir a Marte. Es dueño de fortuna, de la marca de Tesla, dueño me parece que de Twitter, lo que ahora es X, dueño de propiedades. Digamos que es la persona rica de este momento. Pero todo esto que les acabo de comentar, lo dijo en el Antiguo Testamento un hombre casi más bien de este nivel económico, pero alguien que servía a Dios, para que no crean que lo dijo cualquier persona. Él gozó de riqueza, gozó de mujeres, gozó de lujo. Dice que era dueño, si podemos ver la imagen, aún en esa parte que se ve aquí, tiene baúles de oro, tiene su asiento de oro, tiene un palacio muy bonito. Dice que tenía materiales preciosos, recursos de otros reinos, aún gobernaba sobre otros reinos. Era dueño de construcciones. Él construyó el primer templo para adorar al Señor. Un palacio lujoso y un terraplén para conectar el templo con la ciudad. Tenía una fortuna personal. Se menciona que la riqueza de Salomón excedía la de cualquier otro rey en la tierra. Imagínense, esos consejos no se los doy yo, sino que los da alguien que lo tuvo todo, que
vivió con los placeres que él quiso. Entonces, él aún nos dice al final de este libro, en Eclesiastés 12, 8 a 4, reflexiones finales del predicador Salomón: todo es vano, no tiene caso ni sentido. ¿Alguien sabe qué es vanidad? Yo, el joven de Kevin. Creo que no tiene mucha importancia. Exacto, Dios. exacto. Tu compañero, ¿qué consideras que es vanidad? Sí, creo que lo mismo es algo que no tiene mucha relevancia. Puede ser también, creo, no sé si es bien, pero creo que es como, hay algo que no tiene tal vez fin. Y bueno, cuando se vuelve una fancy, o sea, quieres trabajar para eso. A ti, Lisbeth, ¿te gustaría trabajar toda una semana y no percibir nada? O sea, que trabajaras muy arduamente y al final del sábado esperando tu cheque llegue en ceros, ¿te gustaría? No. Yo creo que a nadie, ¿verdad? ¿A ti No. sí, Ronnie? ¿No? ¿A ti qué dices? ¿No? Pues es exactamente eso, en vanidad. Trabajar por algo que no perdura, trabajar por algo que no tiene sentido, por algo que es vacío. Por eso decía el predicador: vanidad de vanidades. Aún el vacío del vacío, todo es vanidad. Imagínense este hombre, el rey Salomón, que lo tuvo todo, digamos, hablando naturalmente, tuvo las novias que quiso. Imagínense ser el dueño del TikTok y todo eso, y aún él darte esta recomendación de sabiduría. Dice que sus palabras son como picadura de abeja en el cerebro. Quiere decir que todos sus consejos te llevan a meditar, a reflexionar, porque sabe tu cerebro que son ciertas. Incluso Salomón es la persona que escribió Proverbios, mucha sabiduría en el libro, los que han leído acerca de Proverbios. Y él aún nos da este consejo: hijo mío. Bueno, pero antes dice que también si lees y escribes muchos libros, acabarás cansado, y esto es vanidad. Como ya lo vimos, es vanidad. Pero nos dice un consejo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fin de la presentación, jóvenes. Pues de manera introductoria es para que mediten, no, lo reflexionen, y para que vean cuánto los ama su Creador, que utiliza a sus padres y a los hermanos para llevarles estas palabras. Como reitero, tal vez algunos no las vuelvan a escuchar, o tal vez sí, o aún mejor, tal vez participen como siervos en un futuro retiro. Reciban bendiciones. Gracias.